Polvo, declaramos ceniza debajo de tus pies y debajo de lo nuestro. Todo está claro con aquello. No hay alguna pregunta que usted quiera hacerme. Amén. Gloria a Dios. Entonces podemos seguir. Amén. La gloria sea para Dios. Pues bueno, hoy voy a tratar de darles unos 40 minutos. Amén. Vamos a ver, pongan atención, hijos amados. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver 3 lenguas donde el líder tiene que saber y tenemos que manejar. Mire, una de las cosas que cometemos muchas veces nosotros los predicadores es donde nosotros no nos sabemos comunicar. Ese es el peor error. Yo sé que muchos de ustedes que están aquí en este lugar quieren aprender también a cómo hacer, digámoslo así, unos bosquejos. Podemos hacer unas buenas predicaciones, pero para aquello nosotros tenemos que aprender primeramente muchas cosas. Amén. Muchas cosas. Gloria a Dios. Y vamos hoy día a poder ver las 3 lenguas. Amén. Dice la primera, ¿cuáles son las 3 lenguas que vamos a ver hoy? El lenguaje, amén. Los 3 lenguajes, perdón. El lenguaje de doctrinal, el lenguaje medio dificilísimo ese. Teorápico, y lengua social. Amén. Vamos a ver 3 clases de lenguajes. Amén. Anote por favor 3 clases de lenguaje. Lo vamos a ver. Usted me avisa cuando ya haya anotado. Amén. Sí, cámbialo por favor. ¿Ya? ¿Anotó? Espérate un ratito, mijo. Espérate un ratito. Deja que anote. Anoten despacio, mijo. No importa. Voy a avanzar hasta donde yo pueda. Amén. Si usted de repente algo le queda una inquietud, yo siempre estoy grabando ahorita para subirlo a la página del YouTube y usted pueda de repente poderlo escuchar nuevamente y así usted pueda en este caso sacar toda duda que tenga. Amén. Entonces vamos a ver 3 lenguajes. Amén. El doctrinal, el teoterápico y teoterápico. Amén. Y lenguaje social, medio complicado ese de ahí. Amén. La gloria sea para Dios. Sí, ya podemos pasar. Pasemos por favor. Amén. Gloria a Dios. Pasa ese de ahí, mi hijo, todavía. Pasa ese de ahí. Pasa ese de ahí. Pasa. Ya. Vamos a ver el lenguaje doctrinal. Amén. ¿Qué es un lenguaje doctrinal? Puede anotar que es un lenguaje doctrinal. Amén. El lenguaje doctrinal es el conocimiento. El lenguaje doctrinal. No, que no se te ve. Súbele el brillo, ¿no? O ponle el. Amén. El lenguaje doctrinal es el conocimiento, el dominio y la riqueza de las palabras que Dios y de los cursos de formación y adiestramiento que nosotros podemos tener como personas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Para poder, en este caso, vamos a leer el libro de Lucas, para poder entender. Libro de Lucas, capítulo 24. En el libro de Lucas, capítulo 24. Vamos a ver qué nos dice Lucas, capítulo 24. Anote despacio nomás, hijos. Yo no tengo apuro, amén. Gloria a Dios, amén. Gracias, hijo. 24, Lucas 24, 27. Amén. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Amén. ¿Quién puede entender este texto bíblico? ¿Quién me dice, pastor, yo puedo entender de esta manera este texto bíblico? Léalo por favor, y quiero que lo lea con el conocimiento, con el entendimiento, amén, que usted pueda tener en esta hora. Amén. Libro de Lucas,
capítulo 24, versículo 27. Nuevamente leo, léalo, analícelo despacio. No estamos corriendo, vamos a hacerlo despacio. Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Amén. ¿Qué puede entender ahí? Cuéntame, mija, ponte de pie. Lo que yo entiendo, que Dios, desde que llamó a Moisés, le dio unas normas, unas indicaciones, unas leyes, unos reglamentos y especialmente los mandamientos para que el pueblo sea un pueblo apto, llamado hijo de Dios. ¿Por qué? Porque los mandamientos que Él le dio a Moisés eran las reglas esenciales para que Dios cogiera al pueblo de Israel, adoptarlo como hijo y por ende a todas las naciones. ¿Quién puede decir algo más? Andrea, ven. Pero más o menos ahorita leyendo un poquito más arriba, básicamente está hablándose de que vamos a leer. El 27, y comenzando desde Moisés, habla de las leyes, los reglamentos que dio a Moisés y que todo eso dio que escriba. Y siguiendo por todos los profetas menores y mayores, todos los demás libros, donde también encontramos las leyes y reglamentos de la que Dios quiere para nosotros. Les declaraba en todas las escrituras, o sea, todo lo que hemos leído, de lo que de Él, o sea, de Jehová y de Jesucristo y del Espíritu Santo decía. Eso es básicamente las reglas de vivencia. ¿Quién más puede decir algo más? ¿Alguien más? A ver, Manu Andy, cuéntanos. Es que no me alzan la mano. Así se equivoca. Gloria a Dios. Dice, bueno, cotando con lo que decía la pastora Andrea, cuando dice comenzando desde Moisés, se habla acerca de las leyes, de que por medio de Moisés fueron dadas las leyes, y como los escribas, los fariseos seguían según las leyes de ellos también. Jesús les declaraba y les decía no solamente de las leyes, sino que venía también de los profetas, cuando los profetas profetizaban acerca de la venida de Él. Y como muchos los fariseos, escribas y los sacerdotes no creían que Él era el Mesías, Él les hablaba conforme a las Escrituras. Por eso que decía, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las Escrituras lo que de Él decían. O sea, les hablaba con la palabra también. Amén. También en ese versículo podemos ver de que Jesús siempre llevaba un orden. Entonces comenzó, o sea, no se adelantó ni fue por en medio, sino desde el principio y les iba enseñando poco a poco a ellos. ¿Pero qué les enseñaba Jesús o Dios? Sabemos que, bueno, fueron diferentes tiempos, pero ¿qué en realidad les enseñaba a los discípulos, en este caso a Moisés? Estuvimos viendo, por ejemplo, el hermano Javier decía pues que Moisés fue la persona indicada en el cual el Señor le entrega prácticamente los mandamientos, amén. Pero ¿qué le estaba entregando aparte de entregarle un mandamiento? ¿Qué le estaba entregando? La palabra. Pero ¿qué es eso? ¿Hay algo más? No, algo más. Nosotros cuando entramos a un discipulado o cuando entramos a un proceso de enseñanza, ¿qué estamos enseñando muchas veces? Cierren bien por favor la puerta. Estamos enseñando doctrina. Entonces es importante para que tú puedas tener un lenguaje
amén, especial, es esénsico, digámoslo así de esta manera. Usted tiene que saber doctrina, saber, digámoslo así, las leyes del Señor, las normas del Señor. ¿Cuáles son los mandamientos? Por ejemplo, si yo les pregunto a usted, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Cuáles son los mandamientos del Señor? Y es que en realidad, miren, por ejemplo, en realidad siempre nosotros nos enfocamos en lo que nos enseñaron nuestros padres. ¿Cuántos dicen amén? En lo que nos enseñaron muchas veces, digamos, hasta en las escuelas enseñan esto. Muchas veces hoy en día hasta en las escuelas enseñan. Pero en realidad, aleluya, la Biblia está llena de mandamientos y estatutos. No solamente se enfoca en aquellos, sino que por eso es que muchas veces nosotros como ministros nos equivocamos. ¿Por qué? Porque pensamos que solamente esos son los mandamientos, cuando en realidad la Biblia desde Génesis, no del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, está lleno de normas, está lleno de mandamientos en el cual el Señor nos corrige en nuestro diario vivir. Si me hago entender, porque es la palabra, la doctrina, la que nos enseña a nosotros a poder aprender y también a ponerlo por práctica en nuestra vida diaria. Por ejemplo, si la Biblia dice en el libro de Gálatas capítulo 5, si no me equivoco, el que está hablando sobre las obras de la carne. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? No me estoy equivocando, en 5 está, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios? Amén. ¿Cuáles son las obras de la carne? Hay muchísimas obras de la carne: fornicación, adulterio, lascivia, hechicería, contienda, envidia, disensiones. ¿Qué nos está enseñando el Señor ahí? Hermano, el libro, escúcheme, si usted no sabe, hermano, en el libro de Romanos, yo le digo así siempre y lo he dicho, el libro de Romanos es la columna vertebral, amén, de nuestra vida, donde el Señor nos enseña. Es el libro que es la columna vertebral para el cristiano. Si usted lee el libro de Romanos, solamente ¿qué nos habla? ¿O qué nos enseña el libro de Romanos? Ojea un ratito el libro de Romanos. Ojea un ratito el libro de Romanos. ¿Y qué nos está enseñando? Nos está enseñando. El libro de Romanos, para mí personalmente, es una columna vertebral, aleluya, del cristiano. Si usted lee el libro de Romanos desde el comienzo hasta el final, usted se va a dar cuenta qué es lo que Dios quiere para su vida. Amén. Por ejemplo, yo le digo algo. Si usted me pregunta a un nuevo creyente, por ejemplo, hoy se entra un nuevo creyente y me dice: pastor, ¿cómo yo puedo leer la palabra de Dios? Muchas de las personas siempre van ¿a qué? Al libro de Génesis. Ay, no, como es el comienzo del libro de Génesis, yo voy a ir al libro de Génesis. Y en realidad no está bien. En realidad lo recomendable en lo personal, cuando a mí me ha tocado, yo lo primero que digo: tú tienes que conocer primeramente al maestro. Tú tienes que conocer a Jesús. Si tú no conoces a Jesús, no vas a entender nada. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué le mando a estudiar? Los evangelios. Entonces, ¿cuáles son los libros del evangelio? Y todo eso lo sabemos nosotros. Entonces es importante que usted sepa eso. Nosotros, para poder tener un lenguaje perfecto, para poder enseñar, porque si usted se está capacitando en este momento, es porque usted tiene la visión o la misión de que usted va a enseñar más adelante. ¿Cuántos dicen amén? Porque llegará nueva gente, llegarán nuevos creyentes. ¿Y a quiénes yo voy a poner a discipular? ¿A quiénes yo voy a poner a discipular? A las personas que se han graduado. Si usted no se gradúa, usted no me va a decir a mí que yo lo ponga como una persona que va a enseñar, como maestro. Porque si usted no se gradúa, si usted ni usted sabe, ¿cómo va a enseñar a otro? Es como que vaya un ciego y lleve a caminar a otro ciego. ¿A dónde se van esos? Al hueco. Entonces es muy importante, amén. Es muy importante. Dentro de la palabra de Dios, el Señor nos va a enseñar el lenguaje doctrinal que tenemos que aprender sí o sí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sigue avanzando, hijo. Pero, perdón, retrocede un ratito. Pero este lenguaje, ¿qué nos va a dar? Conocimiento. ¿Qué nos va a dar? Primeramente, digamos así, ¿qué es conocimiento? Yo pregunto, Moisés, ¿qué para ti es un conocimiento?
Ponte de pie, hijo. ¿Qué es un conocimiento para ti? Bueno, tener un conocimiento de algo que vas a vender, algo que vas a emplear o algo que vas a comprar. Es tener claro lo que tú verdaderamente vas a comprar. Por ejemplo, si tú vas a comprar un televisor, por ejemplo, de 70 pulgadas, ¿cuántos dicen amén? Ya, usted va a comprar un televisor de 70 pulgadas o de 90 pulgadas, lo que Dios le provee. Usted tiene que tener el conocimiento, ¿qué? Primero, ¿qué tiene que tener conocimiento? Gloria a Dios. Usted va a tener que el conocimiento cuánto, si de repente ese artefacto tiene ahorrador de energía. Por ejemplo, ahorita los splits, aunque sean de bastante amperaje, de repente tienen, ¿cómo se llama eso, Javier? Sí, pero aunque tienen bastante voltaje, tienen, hay algo como que se llama ahorrador de energía. Sí, porque tú lo prendes, lo puedes tener todo el día, por ejemplo, digámoslo así de esta manera, y no gastas mucho. Entonces, si tú vas a comprar un televisor de 70 pulgadas, yo no voy a ir a comprar, por ejemplo, un Chinchonpon, por ejemplo. Yo no conozco esa marca. Yo, para poder comprar un artefacto, tengo que ver primeramente cuál es la marca que más me puede ayudar de repente en lo que yo quiero que me ayude. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, un Panasonic, un Sony, a pesar que ahorita los Sony ya se fueron quedando un poco atrás, hasta en los celulares y todo. Un LG, un Riviera, o no, ese Chinchonpon, no, como que no entra ahí. Entonces usted tiene que ver qué cosa, tener un conocimiento de lo que va a hacer. Por ejemplo, si usted va a predicar la palabra del Señor y usted va a predicar del libro que le estoy diciendo, el libro de Romanos, usted tiene que saber, como se lo estoy enseñando yo, que para mí, no sé para otros predicadores, para mí este libro es la columna vertebral del cristiano. Y póngase a leer este libro, yo se los mando a leer durante todo este mes y usted se va a dar cuenta por qué yo le digo que es la columna vertebral del cristiano. Porque a mí me ha enseñado muchas cosas. Es algo tremendo, algo fabuloso, que el Señor te enriquece ¿de qué? De conocimiento. Después que tú tienes conocimiento, ¿qué va a pasar? Tú vas a tener, ¿pero qué dominio? Ya, digámoslo así. A la iglesia. Claro, eso. Amén. Eso es importante. Como dice nuestra hermana Andrea. Amén. Los libros nos enseñan a qué. A nuestra vida diaria, como le digo, a cómo comportarnos, a cómo dirigirnos. Amén. Por ejemplo, si usted tiene dominio, por ejemplo, si de repente, digámoslo de esta manera, el hermano Edison viene, se para, no sé, se le entró el chuki y de repente que Dios lo guarde, lo proteja y le pega un puñete a un hermano de aquí. ¿Usted qué va a hacer? Usted le va a responderle de la misma manera. ¿Cómo reaccionaría usted? Hay muchos que dicen de repente, escúcheme. Hay muchos que dicen de repente, no, yo no le haría nada. Yo le pusiera la otra mejilla. Pero en realidad no es así. En realidad no es así. ¿Cuántos de repente no sé? ¿Aquí qué te pasa, pues? Ajá. Sí. Pero escúcheme. Pero cuando usted es tan rico en conocimiento, escúcheme, cuando usted está rico en conocimiento, ¿qué va a pasar? Usted le va a decir, no, pues la palabra me dice a mí que no pague mal por mal, sino que venza al mal haciendo. Usted va a tener dominio propio. Usted va a reaccionar de diferente manera. Es importante que usted sepa eso. Cuando uno está enriquecido en conocimiento. Pero cuando uno no está enriquecido en conocimiento, y peor, si andas en la carne, ¿le vas a entrar a puñete a Edison también? Claro, dice el profeta. Ya viste. Entonces es muy importante. Después que tenemos dominio propio, ¿qué va a pasar? Vamos a tener riqueza de la palabra de Dios. Pero ¿cómo puedo obtener una riqueza de la palabra de Dios, Viviana? Leyendo la palabra.
Estudiando la palabra. Si usted no estudia la palabra, usted no va a entrar en nada. ¿Cuántos leyeron la palabra hoy? Levánteme su mano. Levánteme su mano, pero levántemela bien. ¿Cuántos leyeron? No porque ahorita la leímos, sino 1, 2, 3, 4, 5. Y pare de contar. ¿Cuántos estamos aquí? Esta audiencia estamos hablando prácticamente de 25 personas. Solamente 5 personas leyeron la palabra. ¿Y el resto qué pasó? Pastor, llegué tarde ayer, me quedé dormido. Pastor, lo que pasa es que yo me fui allá al respaldo con usted y me dolían los pies porque subimos esa calinata. Entonces, no, o sea, si tú vas a actuar de esa manera, no vas a enriquecerte en la palabra de Dios. ¿Cómo nos enriquecemos en la palabra de Dios? Estudiándolo, estudiando. ¿Puede anotar eso? Si le sirve, puede anotar lo que a usted le sirva. ¿Cómo vamos a enriquecernos espiritualmente del conocimiento de la palabra? Estudiándola. Si usted no la estudia, especialmente los evangelistas aquí, los evangelistas tienen que saberse la palabra. Usted tiene que aprenderse textos bíblicos para poder entender. Mira, por ejemplo, a mí me ha tocado. Por ejemplo, hay momentos que yo armo mis bosquejos, pero en realidad yo no los termino predicando. No los termino predicando, ¿por qué? Porque hay momentos, por ejemplo, en una campaña, tú no puedes estar buscando a cada rato, porque hay momentos que tienes que explotar lo que es evangelísticamente. Entonces ahí ya, es que por eso también a veces hay personas que, bueno, sí he visto personas que predican en campaña, personas que enseñan, sí los he visto, y enseñan muy bien. Pero en este caso tú tienes que afinarte un poquito más al evangelístico. Tienes que tratar, si no gritas mucho, tienes que gritar. ¿Sí me hago entender? Entonces es muy importante eso. El evangelista tiene que tener mucho conocimiento para que usted pueda evangelizar y pueda usar los textos bíblicos. Mira, por ejemplo, algo que analizaba del pastor Eddie Vázquez, que él decía que él no conocía la palabra, pero que él trató de aprenderse la palabra. Y yo no sé cuánto un día lo escucharon predicando y él decía, me aprendí este texto bíblico, y lo decía tal como estaba la palabra. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque lo estudia. Es importante que usted lo estudie y de repente se meta en su cabecita, no, hoy yo me voy a aprender este texto bíblico. Y usted apréndaselo. Y después el día de mañana, hoy me voy a aprender este otro texto bíblico. Y se lo aprende, y así usted va creciendo y teniendo riqueza espiritual y un grado de conocimiento superior a los demás. Ustedes son líderes. Ustedes